Un proceso de selección en las mejores consultoras de negocio es el equivalente en alpinismo a escalar el Everest. Todo el que se presenta quiere llegar a la cima y conseguir su oferta, pero son muy pocos los que lo consiguen. Esta es la guía que me hubiera gustado tener cuando hice los procesos. Durante 2022 apliqué a las mejores consultoras e hice procesos con McKinsey, BCG, Oliver Wyman, Roland Berger, Arthur D. Little y algunas otras. Aunque llegué en casi todas a la última ronda, no conseguí oferta lamentablemente de las que más me gustaban. Y esto me dejó frustrado, muy frustrado, porque yo consideraba que me había preparado bien los procesos y no sabía muy bien en qué había fallado. Y con esto en mente escribí a amigos y conocidos que han conseguido una oferta hace poco en una de las mejores consultoras o que llevan tiempo allí trabajando. Y entre su experiencia y la mía he creado esta guía que creo que puede serviros como base para afrontar cualquier proceso y para tener acceso rápido a los mejores recursos para empezar a prepararos ya. Yo soy Ignacio Fauró y en este canal hablamos de economía, negocios y de tu carrera profesional. La consultoría de negocio es un servicio profesional en el que se ofrece a empresas de muy diversos sectores asesoramiento en la gestión y estrategia empresarial. Los consultores tratan con los altos directivos de estas empresas ayudándoles a resolver sus problemas más complicados, desde el estancamiento de las ventas a las mejoras de los márgenes de beneficios, a reestructuraciones, etc. Si quieres entrar a trabajar en una de las mejores consultoras, ya os digo de antemano que os enfrentáis a un proceso largo y complicado. Lo bueno que tiene la consultoría estratégica es que los procesos son bastante parecidos en todas las consultoras. Vamos a ver tres partes: aplicación con currículum y carta de presentación, prueba de conocimientos generales y juegos, y tercero, las entrevistas, tanto de qué se compone cada entrevista como el paso de una ronda a otra. Aplicación. Parece mentira, pero en esta parte es donde más gente cae. Pensad en la cantidad de gente de carreras y experiencias muy distintas que aplican todos a las mejores consultoras. Los empleados de recursos humanos de estas consultoras reciben cientos, incluso miles de currículums cada mes. Lo primero que debes plantearte es desde dónde aplicar, y aquí hay tres opciones fundamentales: o bien desde su página web, bien desde redes sociales, en particular LinkedIn, y tercero, a través de una agencia que tenga conexión con ellos. Aquí la idea es estar al tanto de todo, porque hay veces que una oferta se publica en una plataforma y en la otra no. Si tuviera que ordenarlos según lo que te dé más posibilidades de pasar a la siguiente ronda, sería sin lugar a dudas la agencia primero y luego los otros dos indistintamente. Y esto porque si aplicas desde una agencia, como puede ser Nova Talent, las consultoras que tienen convenios con ellos confían en su capacidad para filtrar candidatos y prácticamente te asegura una entrevista. El problema, claro está, es que no todos forman parte de una agencia y en particular de las agencias que tienen convenios con consultoras, pero si tenéis la suerte de formar parte de una de estas, como Nova Talent, os recomiendo aplicar por esa vía. Dicho esto, yo apliqué a través de las páginas web de las consultoras y conseguí pasar de ronda y que me hicieran una entrevista, así que no es imposible, no os preocupéis. Para mandar tu aplicación necesitas un CV y una carta de presentación. Es muy importante trabajar bien los detalles de cada uno de estos documentos, porque como he dicho, los de recursos humanos leen cientos de estos currículums al mes y tienes que cumplir con todos los tics que están buscando. Lo que diré a continuación lo baso en los documentos que he presentado yo, que me sirvieron para pasar de ronda en casi todas estas consultoras. Para preparar el currículum os voy a referir a un vídeo del canal que hice hace tiempo y dejaré por aquí arriba y abajo en la descripción. Una de las claves para consultoría es que cuando describas lo que hiciste en tu puesto de trabajo des ejemplos concretos de qué hiciste y de qué conseguiste exactamente. Por ejemplo, en vez de decir participé en un proyecto para mejorar los ingresos de un cliente, puedes decir esto: reducimos el tiempo medio de espera en el proceso de compra de un cliente, lo que permitió aumentar los ingresos en un 10%. Por otro lado tenemos la carta de presentación. Aquí os refiero también a un par de vídeos que hice sobre el tema donde viene todo explicado con un poquito más de detalle. Solamente mencionar aquí dos puntos importantes. La carta de presentación tiene que ser una combinación de dos cosas: qué tienes tú que encaja con ellos y por qué quieres trabajar ahí, y tienes que conseguir unir ambos puntos. Y en segundo lugar, da ejemplos de lo que afirmes ser y sé conciso en tus declaraciones. Y finalmente, sobre el tema de contactos y networking, mira siempre en redes sociales quién está trabajando en el mismo sitio donde quieres aplicar. En este sentido, LinkedIn es una herramienta muy útil. Si tienes suerte, contacta con estas personas y pídeles por favor toda la información que puedas sobre los procesos de selección y sobre cómo es la cultura en la empresa. Y claro está, si tienes confianza con ellos y creen en tu candidatura, pregúntales si pueden recomendarte. Una vez han aceptado tu candidatura, pasas por una fase que sí que cambia bastante de un proceso a otro. En algunas consultoras como Bain te dan acceso a una prueba parecida al GMAT, que pone en jaque tus habilidades matemáticas, de visión espacial, expresión verbal, etc. En otras consultoras como Oliver Wyman te requieren subir unos vídeos contestando a preguntas sobre por qué quieres trabajar allí, tus capacidades de liderazgo o experiencias de trabajo en equipo. La clave aquí es enterarte bien de qué prueba exactamente vas a hacer y practicar todo lo que puedas antes de hacerlo. En la descripción del vídeo os dejaré acceso a las pruebas de las principales consultoras. Vistas las dos primeras fases, entramos de lleno en la parte más importante del proceso: las entrevistas. Esta fase suele componerse de dos rondas,
meses, con 2 entrevistas en cada ronda. Una de las claves por las que las consultoras consiguen seleccionar a los mejores candidatos es porque las entrevistas las llevan a cabo los consultores más senior y los socios. La primera ronda de 2 entrevistas las suelen hacer 2 consultores más senior y las 2 entrevistas finales las suelen hacer socios. Esta es la norma general en la mayoría de las consultoras. Las 4 entrevistas tienen el mismo formato, una parte personal y otra de caso de negocio. Aquí el entrevistador quiere conocer un poco mejor tus motivaciones y tus habilidades y te hará preguntas en este sentido. Esta es una parte que suele subestimarse, pero es igual de importante que la parte de caso de negocio, así que hay que prepararla bien. En mi opinión, lo más eficiente es prepararlo así. Haz una lista de las 20 o 30 preguntas que más se repitan en esta parte. Algunos ejemplos serían: ¿por qué consultoría? ¿Por qué esta consultora? Cuéntame una experiencia de liderazgo, cuéntame una experiencia de trabajo en equipo que no saliera bien y cómo lo resolviste. ¿Cuáles son tus 3 mayores fortalezas o debilidades? Cuéntame una vez que tuvieras que convencer a alguien de algo, o cuál es tu mayor fracaso. Si queréis un documento con todas las preguntas que he podido reunir, pinchad en el enlace que veréis abajo en la descripción. Como veis en los ejemplos, aquí hay preguntas muy diferentes, pero yo los suelo dividir en 2 grandes grupos: historias o experiencias personales por un lado y preguntas de por qué, de motivación o habilidades por otro. Para las preguntas sobre historias o experiencias personales, por ejemplo, cuéntame una vez que tuvieras que liderar un equipo, aquí hay muchas formas y métodos para responderlas, pero a mí el que más me gusta es el método STAR. Este método consiste en dividir tu respuesta en 4 partes. S de situación, que consiste en dar un poco de contexto de cuál era tu posición en la historia y de qué vas a contar. T de task u objetivo, que significa qué te encargaron hacer o cuál era tu misión en la historia. A de acción, es decir, qué pasos tomaste para conseguir el objetivo. Y R de resultado, qué conseguiste con el máximo detalle posible. Para las preguntas más argumentativas o motivacionales me gusta la regla de 3, que se usa mucho en consultoría. Por ejemplo, si te preguntan por qué eres el candidato ideal, en vez de dar 15 argumentos todos seguidos, céntrate en tus 3 mayores fortalezas y da ejemplos de situaciones en las que las hayas demostrado. Por ejemplo, yo soy el candidato ideal por 3 motivos: mi capacidad de organización, mi experiencia internacional y mis habilidades de comunicación. Un buen ejemplo de mi capacidad de organización serían los 6 primeros meses de 2021, en el que estaba trabajando a tiempo completo en PricewaterhouseCoopers, al mismo tiempo tenía un canal de YouTube en el que subía un vídeo una vez a la semana y también estaba como estudiante terminando el doble grado de Derecho y Economía. Fui capaz de organizar mi tiempo con éxito para conseguir una calificación de sobresaliente al finalizar las prácticas, terminar mi doble grado con éxito y hacer crecer mi canal de YouTube a más de 1500 seguidores. Espero que este ejemplo sirva para haceros una idea de lo que se puede responder aquí. Una vez tengas una lista con las preguntas y respuestas, lo mejor es practicar en voz alta o grabándote delante de una cámara o incluso hablando con amigos o familiares. Esta tercera opción de practicar con alguien es, en mi opinión, la mejor, sobre todo si la otra persona está también metida en procesos de consultoría, porque te va a dar feedback muy positivo para mejorar tus respuestas y hacerlas más eficaces y sobre todo más entretenidas para el entrevistador. Vista la parte personal, vamos con el caso de negocio, que según la mayoría de candidatos es la parte más difícil de todo el proceso. Como la preparación de casos es muy amplia y no puedo cubrirlo todo en este vídeo, voy a daros el esqueleto de qué necesitáis saber para tener una idea general del caso de consultoría, y si queréis profundizar en tipos de casos y empezar a practicar, os dejaré acceso a recursos en la descripción. En este ejercicio el entrevistador te introduce a una empresa que tiene un problema o que quiere conseguir algo. Por ejemplo, la empresa Tara se dedica a producir camisetas en España, pero en los últimos 5 años su crecimiento se ha visto estancado. Te suelen dar más información sobre el caso y te permiten que les preguntes sobre los detalles. Hecho esto, te dice que la empresa ha contratado a nuestra consultora y que tú formas parte del equipo que va a asesorar al cliente. Llegados a este punto, hay 2 grandes ramas que, según la consultora en la que estés haciendo el proceso, te tocará seguir una u otra. Una son las entrevistas lideradas por el entrevistador y otra las lideradas por el entrevistado. En las primeras será el entrevistador quien lleve la voz cantante y te irá haciendo las preguntas y cortándote cuando considere que ha pasado tiempo suficiente. Este es el estilo que usa McKinsey, por ejemplo. En cambio, en las lideradas por el entrevistado, eres tú el que va planteando los temas y la dinámica del caso y vas confirmando con el entrevistador. El caso pretende, en lo posible, ser una conversación con el entrevistador e, independientemente del tipo, suele seguir la siguiente estructura. Lo primero es lo ya comentado sobre el planteamiento del problema por el entrevistador. Aquí se fija la información y el objetivo. En segundo lugar, tú como candidato planteas la estructura del caso. Aquí te suelen dejar unos minutos para que pienses y plantees todo en un papel y luego se lo explicas al entrevistador. Hecho esto, comienzas a discutir con él sobre los detalles de tu estructura y te hace preguntas específicas según considere conveniente. Suele haber una tercera parte más numérica en la que el entrevistador te da más detalles sobre el cliente y pretende que resuelvas un problema matemático siempre sin usar calculadora. Y finalmente te piden que ordenes tus ideas teniendo en cuenta lo visto en el caso para presentárselo al cliente como conclusión. Refiriéndome al ejemplo que hemos visto al inicio, tendría que explicar qué haría yo para mejorar el crecimiento y por qué utilizaría una vía y no otra. La mejor forma de hacer estos casos y perder el miedo es practicar
contactar con gente, lo máximo posible. Aquí puedes contactar con amigos o conocidos que sepas que están metidos en estos procesos, meterte en páginas web que te ponen en contacto con otros candidatos o contratar a exconsultores que te hagan entrevistas de prueba. En este sentido, recomiendo la página web de Prep Launch, que es la que utilicé cuando preparé los procesos. Yo utilicé tanto la primera como la segunda vía. Contacté con bastantes conocidos para hacer los máximos casos posibles y también me escribí en una página web llamada Prep Launch, donde te ponen en contacto con otros candidatos para practicar. Esta práctica es fundamental porque hay 1000 tipos de casos diferentes y lo que quieres es estar cómodo ante un caso que no hayas practicado nunca. Tener una idea y una estructura clara para cada vez que te enfrentes a un nuevo caso. Al practicar debes ser lo más profesional posible y tratar de imaginarte que la persona que está al otro lado es de verdad el entrevistador. La respuesta fácil es que tanto como podáis. Estos procesos son muy competitivos y la gente le echa muchas horas, así que cuanto más tiempo podáis dedicar a los casos, mejor. Por poneros un ejemplo de una preparación razonable, digamos que estamos a primeros de octubre y me ponen la entrevista a primeros de noviembre. Yo utilizaría la primera semana para preparar la parte personal por un lado, es decir, escribir todas las preguntas y responderlas, y por otro la parte de casos. Me leería todos los artículos que pudiera, libros, etcétera, para tener una base sólida para luego poder empezar a practicar. En la segunda, tercera y cuarta semana me dedicaría a montar una red de contactos para poder practicar lo máximo posible, idealmente una entrevista cada par de días, practicando tanto la parte personal como la parte de casos de negocio. Con esto os aseguráis de haber hecho 10 o 15 entrevistas de prueba antes de la entrevista real y también tener una base de conocimientos de negocio por la preparación y la lectura de la primera semana. Un último punto que me parece clave, si tenéis la oportunidad de hacerlo, es estudiar a las personas que os van a hacer la entrevista. Conocer las industrias en las que son expertos, sus hobbies o personas a las que ya hayan entrevistado puede marcar la diferencia entre pasar o no de ronda. Si sigues estos pasos conseguirás con un poco de suerte una oferta para tu consultora favorita. Soy consciente de que me he dejado cosas por cubrir y os animo a que dejéis vuestras dudas y peticiones en los comentarios, así como sugerirme temas para futuros vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os dejo con el que YouTube os recomienda ver a continuación, a ver si acierta. Y ya que estás, suscríbete.